Bueno, vamos a ver una aplicación con diodos para protección de sobrepicos de tensión. Pero antes voy a hacer una pequeña explicación de lo que es un relé. ¿Por qué elijo un relé? Porque es una carga inductiva, que es el tipo de carga que generan sobretensión, picos de sobretensión. Bien, para los que nunca vieron un relé, por acá busqué unas imágenes, son estas cajitas, digamos, que seguramente esto sí lo han visto. Esto es un relé de automotor, esto es un relé para soldar en circuitos impresos. Y básicamente un relé, acá esta imagen me viene bien, es una llave electromagnética que tiene una parte mecánica, que es una simple llave, una llave que conecta este contacto con este contacto. Cuando la bobina que ahora voy a explicar no está energizada, este contacto siempre está apoyado acá y une este borne con este, es una llave. Este contacto se lo llama normal cerrado. Y cuando yo acciono esta bobina, o sea, cuando le hago circular corriente continua por acá, se va a generar un campo magnético, un imán, un electroimán, que va a atraer esta pieza móvil, esta parte móvil, y va a dejar de tocar este contacto normal cerrado y va a pasar a tocar este. Entonces este camino se va a abrir y se va a cerrar este, que en un principio, cuando la bobina no estaba energizada, estaba abierto, que por eso se lo llama normal abierto. O sea, cuando la bobina está sin energizar, este contacto, que es el común, está cerrando el camino de normal cerrado, y esto está normal abierto. Cuando yo acciono la bobina, cuando circula corriente por la bobina, se genera un campo magnético, un imán, que atrae esta pieza móvil acá, que es una pieza metálica, ¿no? Y pasa a cerrar este contacto acá. Bueno, básicamente, muy básicamente, eso es así funciona un relé. Bien, y este circuito lo que hace, energiza o desenergiza el relé en función de una señal que voy a aplicar acá. Transitores todavía no hemos visto, pero básicamente, para poder explicar esto, les puedo adelantar de que este circuito, el transitor, funciona como una llave también. Una llavecita que une este punto contra tierra. Si acá tiene una tensión necesaria como para accionar ese transitor, para saturar sería la palabra correcta, para saturar el transitor y que la tensión entre este punto y este punto caiga a valores muy bajos, que se podría decir que este punto está a tierra. Cuando yo dejo de alimentar acá este cablecito, el transitor se abre, se va al corte, entonces este punto ya no está más cerca de tierra, no circula corriente por acá, se impide, el transitor está en alta impedancia. Ya esto lo vamos a ver en más detalle más adelante, pero yo lo que quiero explicarles es por qué acá se genera un sobrepico de tensión y cómo se soluciona. Entonces esto básicamente es una llavecita electrónica que, cuando tiene una señal acá, este punto lo une contra tierra, o lo que es lo mismo, permite el pasaje de corriente hacia tierra. Cuando no está energizado acá, cuando no hay un pulso de tensión acá, esto está abierto, entonces no permite el pasaje de corriente. Bueno, por este lado es algo muy simple lo que hemos visto. Son 5 volts, un LED, una resistencia para limitar la corriente por el LED. Cuando esto permite pasaje de corriente, el LED enciende. Es un LED testigo que me va a indicar que el relé está accionado. Bien, olvidémonos de esto que está acá. Y cuando yo cierro la llave, la corriente va a venir así por la bobina, atraviesa el transitor, lo mismo que la corriente del LED, y acciona el electroimán, y esto pasa de este punto a este punto. Entonces yo tengo una llave que puedo usar para prender y apagar cargas. De acá para acá el circuito es independiente de lo que pase de acá para acá. O sea, yo para acá puedo manejar tensiones mucho más altas, corrientes mucho más altas. Por eso mismo también es la finalidad del relé, no solo un accionamiento a distancia, sino que con bajas corrientes puedo manejar cargas importantes.
Bueno, más allá de eso, yo esto lo veo como una carga inductiva, porque la bobina es justamente un arrollamiento de cable que, como toda bobina, no le gustan los cambios bruscos de corriente. Cuando esto no está accionado, por acá no circula corriente. Cuando yo lo acciono, comienza a circular corriente, y cuando lo abro nuevamente, la corriente en un periodo muy corto tiende a ser cero. La bobina reacciona para que eso no suceda. A ver si lo puedo explicar acá. Sí, voy a usar esto para explicarlo. Entonces, en el momento que esto está cerrado, circula corriente por acá. Por acá no puede circular corriente, obviamente, porque, como ven, esto está en inversa. Entonces, la corriente está circulando por acá. Cuando yo abro, la llave electrónica se abre, se interrumpe casi instantáneamente la corriente por acá. Y la bobina reacciona invirtiendo la tensión entre sus bornes. Pasa a tener una polaridad como esta, y elevando la tensión hasta valores enormes para tratar de sostener la corriente que estaba circulando cuando esto estaba cerrado. Esa tensión trata de empujar más cargas para que siga circulando corriente, un valor de corriente similar al que tenía cuando esto estaba accionado. Bien, y por eso mismo se invierte la tensión que tenía en un momento. Cuando esto está circulando corriente por acá, este borne es más positivo que esto, justo lo inverso de acá. Cuando corto la corriente, se invierte rápidamente, se va a valores muy altos, y la corriente en ese momento va a tomar este camino a través del diodo. Bien, ¿y eso qué va a permitir? Que esta tensión que está acá no crezca más que la tensión de umbral del diodo. Si yo no tuviese este diodo protector, esta tensión se va a valores enormes. Entonces, si yo veo qué es lo que pasa en este punto, que es el colector, la tensión acá sería un valor enorme más 5 volts. Cualquiera sea el valor que se vaya para arriba, me va a hacer crecer los 5 volts a valores peligrosos que pueden quemarme cualquier cosa que esté conectada acá, sobre todo este transistor, si no tuviese este diodo protector. Cuando yo pongo el diodo protector, la tensión que está acá, esta tensión invertida, no puede crecer más que la tensión de umbral, porque cuando empieza a circular corriente por acá, el diodo se enciende, como hemos visto hasta ahora, y la tensión no supera la tensión de umbral. Entonces, ¿qué tensión voy a tener acá en este punto? Voy a tener 5 volts más la tensión de umbral. O sea, a lo sumo tendré 6 volts acá, 5,7 volts. Lo cual queda totalmente protegido de lo que pueda pasar con los excesos de tensión. Bueno, entonces rápidamente eso es el justificativo de por qué se pone un diodito en inversa en este lugar. Pausa. Bueno, veamos otra aplicación también para proteger la entrada, por ejemplo, de otro circuito. Esto es un amplificador operacional que también veremos más adelante en el curso, pero la idea es esta entrada protegerla de sobretensiones, igual que esta, ¿no? Vamos primero a ver cómo funciona esto. Supongamos que yo acá tengo una tensión que es mucho mayor que la tensión de alimentación. Esta es la tensión de alimentación, B sub S, que está aplicada acá. Y esta es la tensión de alimentación negativa, que también está aplicada acá. Estos circuitos integrados funcionan con fuente simétrica. Pero también podría estar conectado a tierra, ¿no? Acá, acá y acá. Pero analicemos qué es lo que pasa cuando yo tengo una tensión que es más grande que la tensión de alimentación, que puede dañar este punto de acá. Cuando esto sube por un pico de tensión, cuando sube mucho, en este punto la tensión también sube, y si supera este valor más un umbral de un diodo,
yo pongo este diodo en directa. Entonces circula algo de corriente para acá, y la tensión que yo voy a tener en este punto va a ser entonces esta tensión más un umbral. Y así de esta manera estoy asegurando que en este punto la tensión no va a superar nunca la tensión de fuente más un umbral, que es un valor seguro para cualquier, digamos, dispositivo que yo esté protegiendo. Lo mismo ocurre si ese sobrepico de tensión es un sobrepico negativo. Si el sobrepico es negativo, este diodo va a quedar en directa porque esta tensión de acá va a ser más negativa que esta. Entonces va a haber algo de corriente que va a circular así por este diodito. Entonces el valor de tensión de acá también va a ser esto, con la diferencia de un umbral, y también va a quedar protegido. Acá pasa exactamente lo mismo. En lugar de utilizar diodos de silicio, puedo utilizar diodos Zener o diodos Schottky también, que es una especie de... funciona de igual manera que un diodo de propósitos generales que estudiamos, pero tiene una caída, un umbral mucho más bajo, y son diodos rápidos también. Bien, entonces, ¿cómo funciona con un Zener? Cuando la tensión sube, fíjense que en este punto pueden pasar dos cosas: o se activa este, o este entra en avalancha. Entonces, acá bueno, hay que analizar bien qué es lo que ocurre primero. Si este entra en directa y acá va a haber esta tensión más un umbral, o bien se va a fijar la tensión de inversa de avalancha del Zener, que es una tensión que justamente se elige para que esto quede protegido. Y cuando hay un valor negativo también ocurre exactamente lo mismo. Bueno, esto es muy usado en circuitos sensibles a sobrecargas de tensión, a sobrepicos de tensión, y a veces están estos dioditos dentro del circuito integrado. Así que bueno, simplemente es una aplicación más de diodos que quería mostrarles.